sobre infecciones y sobre traumatismos. Entonces, esta y la próxima clase van a ser de cirugía mínimamente invasiva. Y posteriormente, ya en la última unidad, se verá lo que corresponde a urología oncológica. Entonces, ahora vamos a tratar lo que es la endourología. Entonces, la endourología pues viene a ser ya una subespecialidad, se podría decir, de la urología, que se encarga pues del manejo de diferentes tipos de afecciones, de enfermedades, de daños, utilizando pues equipos endoscópicos. Es una cirugía mínimamente invasiva. Bien, vamos a tratar de definirla adecuadamente. Nosotros tenemos acá una definición. Primero, la cirugía de mínima invasión describe un enfoque. Vamos a ver lo que es la cirugía de mínima invasión, porque está incluido la endourología dentro de estas nuevas técnicas, y que en realidad acá, como tenemos en nuestra diapositiva, es un enfoque filosófico de la cirugía, en que el traumatismo del acceso se minimiza sin comprometer la calidad del procedimiento quirúrgico. O sea, se trata de hacer menos daño con los diferentes accesos, ¿no? No es lo tradicional, siempre ha sido un acceso cruento, abrir y solucionar el problema. Ahora los accesos son más pequeños, con mínimo daño, ¿no? Entonces, la cirugía de mínima invasión describe un área de la cirugía que atraviesa todas las disciplinas tradicionales, desde la cirugía general hasta la neurocirugía. La cirugía de mínima invasión es un medio para realizar operaciones importantes a través de pequeñas incisiones o pequeños accesos a través de conductos, puede ser a través de conductos naturales, como por decir en nuestra especialidad a través de la uretra, a menudo con sistemas de imágenes de alta tecnología miniaturizados, para minimizar el traumatismo de la exposición quirúrgica. A fines de la década del 50, Hopkins, del siglo pasado, describió la lente de barra, un método para transmitir luz a través de una barra de cuarzo sólida sin calor y con poca pérdida de luz. Esto más o menos un recorderis de cómo empezó todo, ¿no? Cómo empezaron a sumarse los diferentes descubrimientos para realizar las cirugías mínimamente invasivas. Entonces, miren, ya teníamos buena luz fría y permanente para alimentar a través de los equipos endoscópicos. La cirugía endoscópica transluminal por la uretra, que es la que se realiza, el urólogo realiza, representa una oportunidad para realizar una cirugía sin cicatrices. O sea, no hacemos corte en ninguna parte. La explosión de la cirugía asistida con video en los últimos 20 años fue el resultado del desarrollo de dispositivos de carga acoplada, de alta resolución y de acoplamiento de carga que podrían montarse en el extremo interno de los endoscopios, flexibles o en el extremo externo de un telescopio Hopkins. Junto con las fuentes de luz brillante, los cables de fibra óptica, videoendoscopio de alta definición, el videoendoscopio ha cambiado nuestra comprensión de la anatomía quirúrgica y reformado dicha práctica. ¿Qué queremos decir? Que
la anatomía tradicional que nos han enseñado a través de muchos lustros, muchos años, ahora tiene que ser complementada, pues, sobre todo yo diría para todos los estudiantes y médicos en general de medicina, tiene que ampliarse para que existan dentro de la currícula, pues la anatomía endoscópica, que es diferente que la clásica, la descrita en los grandes tratados de anatomía, ¿no? Que han existido desde siempre, desde hace algunos siglos. Entonces, se tiene que reforzar más lo que es la anatomía endoscópica, o sea, la visualización anatómica de todas las estructuras a través de accesos que pueden ser percutáneos o endoscópicos a través de conductos naturales. Acá tenemos pues un equipo de cirugía mínimamente invasiva típico. Todo el equipo central está ubicado en la consola que son consolas fácilmente móviles. O sea, tenemos ahí la fuente de poder, tenemos la luz, tenemos la videocámara. Se puede tener también el insuflador si se hace un absceso transperitoneal. Y los monitores, por supuesto, ¿no? Que esos, los monitores. Entonces es un equipo de cirugía mínimamente invasiva. Entonces, más o menos, esto es lo que va a llegar, pues, con la apertura del nuevo Hospital Lorena. O sea, el equipo que se está adquiriendo es el último que está saliendo en la fabricación. O sea, porque así dice la norma, cuando tú equipas un hospital de alta complejidad, el equipamiento tiene que ser el último que ha salido al mercado. Entonces, son equipos muy modernos que vamos a tener y para lo que vamos a requerir indudablemente capacitación previa, pero vamos a tener la gran oportunidad de realizar, pues, buena parte de los procedimientos serán mínimamente invasivos. Entonces, ya entrando al tema, la endoscopía urológica. Entonces, vendrían a ser el conjunto de maniobras diagnósticas o terapéuticas que se realizan en el interior de las vías urinarias, ya sea ingresando a través de la uretra o por vía percutánea. Esto es lo que no habíamos aclarado anteriormente, ¿no? También se considera, son cirugías mínimamente invasivas también, la que se realiza a través por decir, de la pared lumbar, la nefrolitotomía percutánea, que se atraviesa la pared muscular y se llega a la zona donde se quiere intervenir. Entonces, esta es la otra vía, ¿no? Entonces puede ser a través de conductos naturales o en forma percutánea, pero eso sí, en ambos utilizando equipos endoscópicos de última generación, ¿no? Modernos, complementados y necesariamente teniendo buenas cámaras de video y aparatos radiológicos. Los aparatos radiológicos, básicamente lo que es última generación, que también va a tener el Lorena, es el arco en C, que es una fluoroscopía móvil, ¿no? Va a estar este arco en C va a estar en lo que se denomina una sala de operaciones híbrida, en que va a ser utilizada por diferentes especialidades, que puede ser neurocirugía,
mucho más probablemente la va a usar urología, porque la urología es en las cirugías mínimamente invasivas, está a la vanguardia, ¿no?, de los procedimientos que tienden a ser el gold estándar con este tipo de cirugías mínimamente invasivas. La endoscopía urológica o endurología se ocupa de patologías muy diversas. Básicamente podremos comprimirlas nosotros en la litiasis, en la solución de problemas litiásicos, en la litiasis urinaria, los tumores uroteliales, sobre todo los tumores proximales, ¿no? O sea, a nivel de las cavidades intrarrenales o también el uréter proximal. Sobre todo ahí tienen una utilización plena. Sobre todo la percutánea, que es la que sirve bastante en cálculos grandes y en tumores, en la resección de tumores. Aparte, últimamente, incluso los ureterorenoscopios, con la mejora en la tecnología de la visualización de las imágenes, también el adelgazamiento del ureteroscopio, flexible sobre todo, son más delgaditos y tienen maniobrabilidad, o sea que podemos nosotros introducir elementos de trabajo que son bien eficientes. Pero para trabajar más cálculos grandes y para trabajar más tumores de la pelvis renal, por decirlo, el uréter proximal, la percutánea, indudablemente es el mejor acceso, la mejor manera de solucionar el problema utilizando técnicas mínimamente invasivas. La endoscopía urológica utiliza técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Estamos redundando. Entonces es bueno siempre saber, porque no es que nosotros queremos halagarnos los urólogos, pero nuestros antepasados urólogos, nuestros padres, abuelos urólogos, se preocuparon mucho, pues, por la necesidad, ¿no? Porque el urólogo tenía que acceder a problemas, por decir, vesicales, y tenía que de alguna manera ingeniarse de tener acceso a la vejiga sin aperturar necesariamente la pared abdominal o la zona perineal, que también algunos se idearon eso. Entonces, el acceso, siempre buscaron tener un acceso vía uretral. Entonces, Pierre Franco, imagínense, en 1500 a 1570, construyó un espéculo para extraer a través de la uretra femenina un cálculo vesical. Bueno, ahí es un poco más fácil porque la uretra femenina, ustedes ya saben, ¿no?, que tiene una dimensión, una longitud de aproximadamente 4 centímetros y tiene un diámetro, un calibre cuasi uniforme de 1 centímetro, o sea, de 10 milímetros. Entonces, con un espéculo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero se deben imaginar lo que es un espéculo. Generalmente los espéculos son equipitos así mínimos que son bivalvos, en que uno penetra una cavidad y logra dilatar, aperturando ese conducto, ¿no? Lo más conocido son los espéculos vaginales, ¿no? Para ver el cuello uterino, y probablemente algunos de ustedes han visto hacer un Papá Nicolau. Entonces, ese tipo de espéculos, él ideó, un urólogo ideó para introducirlo, dilatarlo y sacar un cálculo vesical. Estas estructuras, como la uretra, tienen una buena distensibilidad. No crean que son estructuras que si yo yo la puedo dilatar y no se va a reventar, no se va a romper, no va a haber
con una dilatación progresiva puedo llegar a calibres bien grandes y extraer un cálculo grande, como puede ser de 1,5 cm, 2 centímetros. Bien, ya en 1561, vivió de 1561 a 1633 Santorio, italiano, diseñó y utilizó en sí mismo una sonda. Miren, ya hacen procedimientos endoscópicos, no endoscópicos, sino utilizando los canales naturales. Utilizó una sonda en el año 1625. Estos son los precursores, pues, de todo lo que se vive ahora en la cirugía mínimamente invasiva, tanto urológica o de otras especialidades. La misma que se abría en 3 brazos, ya en la vejiga, y que agarraban y rompían el cálculo. Entonces, Jean Sibyl, ya aquí tenemos imágenes de él, francés, vivió del año 1796 a 1867. Él comenzó sus investigaciones sobre el modo de disolver la litiasis con productos químicos, o sea, para tratar de disolver los cálculos, ¿no? Pero luego construyó un pesado instrumento en bronce, lo denominó el trilave, que más tarde, el año 1823, lo perfeccionó y llamó litotriptor. Es algo que a nosotros nos impresiona mucho, que en ese tiempo ya está escrito estas palabras, ya hayan estado escritas estas palabras que las mencionamos nosotros actualmente. Nosotros, por ejemplo, litotriptor vendría a ser un aparato que fracciona cálculos. Y ahí vienen pues las palabras como litotricia extracorpórea, con ondas de choque. Entonces él ingresaba un catéter metálico a la vejiga y pasaba por su interior una pinza con 3 ramitas que fijaba el cálculo y lo extraía. O sea, lo fijaba y lo traccionaba y salía el cálculo al exterior. Entonces eso ya hacía él, miren. Acá lo tenemos, pues, en un libro de urología hay esta imagen de Juan Cibiale en 1823, más o menos. Él ya extraía calculitos con este aparato, ¿no? A través de la uretra. Posteriormente, Pierre Cigalas, en 1826, presentó a la Academia de Ciencias Francesas su espéculo que le llamó uretro cístico, el cual no despertó interés, increíblemente. O sea, lo presentó, hay imágenes de esa reunión, todo, pero no pegó, como se dice, ¿no? Probablemente el problema ahí haya sido la imagen, o sea, la luz. O sea, probablemente todavía no se había incorporado el foco eléctrico de luz, ¿no? Y las imágenes probablemente eran muy, muy, muy oscuras y no despertó interés. De Sermox, francés, en el año 1853 muestra un instrumento para el examen de la uretra, con iluminación obtenida por un reflejo de una llama externa. O sea, no había luz incorporada, sino una llamita externa. Él lo trataba de reflejar para visualizar la parte interna de la vejiga. El aparato lo llamó endoscopio, ya palabras que se utilizan a diario actualmente en la medicina, con el cual extrajo un pólipo de la mucosa uretral, siendo la primera operación descrita y corroborada y firmada y patentada de endoscopia urinaria.
Miren en qué tiempo, miren en qué tiempo. En 1853. Maximilian Nietzsche, ya bueno, él ya es lo máximo, ¿no? Alemán, que vivió entre 1849 y 1906, diseñó el prototipo actual del cistoscopio. Ella lo diseñó, exponiendo el 9 de mayo del año 79, 1879, a la Sociedad de Médicos de Viena, una exposición muy lujosa. Usó como fuente de luz, ya incorporó un filamento de platino incandescente, o sea que ya tenía luz propia. Joseph Litter, en el año 1886, ahí nomás, luego de unos pocos años, ya adaptó al cistoscopio una pequeña bombilla eléctrica de Edison, porque ya se había descubierto por Edison la bombilla eléctrica y él la incorpora al cistoscopio. Entonces ya se tenía un aparato endoscópico muy útil y muy parecido a lo que hay ahora. Con la evolución de tecnología, indudablemente han sido reemplazados varios, ¿no? Probablemente ese foco, esa bombillita eléctrica de Edison tenía para realizar procedimientos cortos, porque probablemente liberaba bastante calor. Actualmente hay métodos en que hay enfriamiento de todos de estas fuentes de luz. Entonces aquí tenemos a este gran hombre, Maximilian Nietzsche, que alemán, llamó la atención porque la urología más nace, crece, se desarrolla más en Francia. Pero así es la vida. Joaquín Albarrán, que vivió en el año 1860 a 1912, agrega al cistoscopio su célebre uña de Albarrán, así se llama, conocida a nivel mundial, e incorporada a todos los equipos de uretrocistoscopía y todos los equipos endoscópicos que trabajan a nivel del tracto urinario bajo, en vejiga. Entonces, todos estos equipos tienen esta incorporación, que es una uñita que sirve para direccionar un catéter que yo quiero introducir en el meato ureteral de cualquiera de los lados. Entonces esta uñita deflexiona y apunta a la zona que yo quiero introducir con maniobras manuales, introducir un catéter ureteral, ¿no? Entonces, ese es un gran descubrimiento que nosotros lo resaltamos. ¿Por qué? Porque es un platino, una mente latina, cubano, que colaboró con un aditamento que es utilizado a nivel mundial. Posteriormente, Hopkins, inglés, en el año 60 incorpora ya los lentes telescópicos, que son igualitos a los que se utilizan ahora. Entonces, ustedes saben que, por decir, la parte más importante de un cistoscopio, aparte de su camiseta, de los diferentes hay un guiador para introducir con deflexión, para introducir el cistoscopio, hay un puente y al puente se le introduce o se le fija el telescopio. Y en el telescopio se incorpora la cámara para el video.
Ya, entonces, Hopkins, pues, prácticamente descubrió lo que es el actual telescopio que lo utilizan para todo, ¿no? Para cirugía laparoscópica, para cirugía robótica, para todo se utiliza. Bien. Eh, eh, Posteriormente, el año 66, 1900, el siglo pasado, Forster descubre la fuente de luz fría y su transmisión por medio de fibra óptica de vidrio flexible. Esa es la fuente que se utiliza actualmente en toda la cirugía laparoscópica y toda la cirugía endoscópica y todas las cirugías robóticas mínimamente invasivas. Toditas usan este gran descubrimiento, que es la fuente de luz fría. ¿Por qué? Porque un procedimiento, imagínense, puede durar 2, 3 horas y ahí la fuente de luz en forma permanente tiene que estar alimentando a la misma intensidad y a la misma potencia. Entonces, el generador tiene su enfriador y manda la luz, el rayo, la luz la manda ya fría. No hay problema de calentamiento. Entonces ese fue el gran descubrimiento, pues, de Forster. Takayasu, el año 70, japonés, desarrolla el pielo-ureteroscopio flexible. Miren, qué gran descubrimiento de 8 Cherrier. Entonces ustedes ya saben que la conversión, ¿cómo es la conversión del Cherrier a milímetros? Divides entre 3 y más o menos sale 2.829 milímetros de grosor. O sea, bien delgadito. Pero desgraciadamente quedó en desuso por la mala definición de imagen, cosa que ahora se ha superado largamente, pues. Mala suerte tuvo el momento del descubrimiento este gran Takayasu, porque el problema era pues la imagen, no habían buenas videocámaras, el telescopio tampoco no era tan real como se logran, imágenes tan reales como se logran ahora, ¿no? Pérez Castro, en el año 79, 1979, español, ideó el ureterorenoscopio rígido, que ha sido un pionero también y que es ahora un equipamiento obligatorio también en todos los equipos que se dedican a tratamiento de las litiasis y los tumores del urétero de las cavidades intrarrenales. Alken en el año 81 desarrolla, también un genio, desarrolla lo que es el nefroscopio, aparato que permite, tras la dilatación coaxial de la pared lumbar, acceder directamente al riñón. Reconoce la pelvis renal y sus cálices y realiza procedimientos en su interior. O sea, él ideó pues el acceso a través de la pared muscular. Primero ingresaba con una aguja, buscaba el sistema colector, dilataba y después metía el nefroscopio. Un gran descubrimiento, uno de los descubrimientos más importantes para la cirugía mínimamente invasiva para todas las especialidades. O sea, es un gran descubrimiento en ese momento. Indudablemente que los nefroscopios, ahora si ustedes van a buscar lo que es por decir los nefroscopios, la nefrolitotomía percutánea, o sea, sacar cálculos a través del nefroscopio. El nefroscopio estándar tiene 30 Cherrier. O sea, hay que introducir una hojita, meter guiador, meter los dilatadores y lograr un calibre superior indudablemente a los 30 Cherrier, o sea, más de 10 milímetros dilatar e introducir el nefroscopio. Ahora, como la cirugía tiende a ser mínimamente invasiva, están los nefroscopios, los mini-PER se llaman, mini-PER.
mínimamente percutáneo, o sea que ya no son de calibre de 30 Cherrier, como es el estándar, el original y el que se utiliza actualmente y que está en todos los servicios de cirugía mínimamente invasiva, endoscópica, urológica. Pero ahora tratan de superarlo al nefroscopio estándar con los mini PER. Entonces, actualmente hay mini PER, cada vez es más mini. Empezaron con mini PER de 24 Cherrier, nefroscopios de calibre 24 Cherrier. Siguieron con 21, 20 y actualmente están bordeando 10, 14, 16. O sea que ya no hacen huecos muy grandes, no se dilata tanto para meter el nefroscopio porque hay nefroscopios más pequeños. Antes empezaron a utilizarse estos mini PER para utilizarlos en niños. Pero ahora ya esos mini PER los utilizan en adultos, con la idea de hacer mínima invasión. Bien, entonces tenemos acá, hemos tratado de clasificar así para mejor entendimiento, la endoscopía urológica según tipos, según el acceso anatómico. Nosotros lo hemos dividido en tres. La cirugía endoscópica baja, que es la que ingresa a través de la uretra, tenemos para solucionar problemas a nivel uretral, como las estrecheces uretrales, y se usa un aparato ad hoc que se llama el uretrótomo. La característica del uretrótomo es de que no usa energía, por decir, energía de diferente tipo, por decir, láser, monopolar, bipolar. No utiliza ese tipo de energía. Su elemento de trabajo son bisturís que le llamamos bisturís fríos, de diferente tamaño y con diferente denominación. Cada inventor, alguien que idea algo le pone su nombre. Hay, por ejemplo, un Desachet, a mí me gusta utilizar ese. Es bien amplio y bien potente. Y hay otros más pequeños que tienen diferentes denominaciones. Pero lo importante es saber que el uretrótomo no usa energías, sino usa bisturicorte frío. ¿Por qué? Porque la uretra tiene un comportamiento, una característica de que es muy reaccional. O sea, si le metemos energía bipolar, monopolar, cualquiera que sea, láser, todo, me va a producir demasiada reacción inflamatoria con consecuencias posteriores de fibrosis y estenosis. Entonces, por eso es que se usa el bisturí frío. Hay menos reacción inflamatoria, menos fibrosis y por lo tanto en plazos a medianos plazos no va a haber tantas estenosis, ¿no? Tenemos la cirugía endoscópica baja vesical. Tenemos la litotricia endoscópica, o sea, fraccionar cálculos con un dispositivo tipo cistoscopio, incorporado la fibra láser. Fracciona los cálculos y estos se sacan con pinzas. También la resección transuretral de tumores, por ejemplo, un tumor vesical. Para diagnóstico y estadiaje se le hace la resección transuretral y se manda a patología. También tenemos dentro de la cirugía endoscópica baja lo que es la cirugía endoscópica baja prostática.
Entonces aquí se usa el resectoscopio que muchos de ustedes han visto, tantos lo han visto al dispositivo, al aparato y cómo actúa. Se usa básicamente para hacer la resección transuretral, que todavía es el gold estándar para resecar próstatas, sobre todo menores de 40 a 60 centímetros cúbicos de volumen. Y si son un poco mayor, con la técnica bipolar, los resultados son óptimos. Tenemos la vaporización y resección con láser, que es lo que está avanzando últimamente. La vaporización se hace con energía bipolar, utilizando un dispositivo de energía que vaporiza el tejido, pero tiene el gran inconveniente que al vaporizar el tejido no hay cómo estudiar las muestras anatomopatológicas porque se volvió polvito el tejido al aplicar el elemento de trabajo, que es el honguito que alguno de ustedes habrá visto en las prácticas de resección bipolar. Y tenemos la resección con láser, que para próstata ahorita se han impuesto, ¿no? El Holmium-Jack y el Thulium fibra láser. Entonces, esos son los que están dominando ahorita, porque hay una técnica para la resección transuretral que es la técnica de nucleación. O sea, la técnica de nucleación va a la inversa que la resección transuretral. La resección transuretral empieza por el tejido superficial y lo va resecando. La enucleación no hace eso, sino se va a la base del adenoma y se va despegando. Se va despegando y los lóbulos despegados se empujan hacia la vejiga y en la vejiga se introduce un aparato diseñado en los últimos lustros, en los últimos 10, 15 años, que se llama el morcelador. El morcelador me va a fijar los adenomas que están dentro de la luz vesical, los fija, se da la energía y él los tritura como si fuera un paté. Entonces, y los aspira, por supuesto, y esas muestras se obtienen y se mandan a estudio anatomopatológico, donde el patólogo tiene infinidad de células de diferentes caracteres que nos va a dar el informe anatomopatológico. Eso es lo que hay, ¿no? Tenemos en la cirugía, como segundo gran capítulo de estos tipos del sector, según sector anatómico, tenemos la cirugía endoscópica alta. Tenemos para alteraciones a nivel del uréter, tenemos el urétero-renoscopio, en que hay que hacer una dilatación previa. Ustedes saben que el calibre, pues, del uréter tiene zonas más estrechas. No son más estrechas, sino que anatómicamente tienen menor calibre, que son a nivel, pues, de la juntura piel ureteral, a nivel de la sobreposición del uréter sobre las ilíacas y a nivel de su abocamiento a la vejiga. Ahí tiene un calibre de 2.5 milímetros, ¿no? Entonces hay que dilatar por eso siempre, para que se puedan introducir los ureterorenoscopios. Hay que hacer una dilatación previa del meato ureteral. Hay que hacer se pueden hacer extracciones endoscópicas del calco del uréter o riñón. La extracción con pinzas, que son los elementos de trabajo. El tiro es llegar con el ureterorenoscopio
flexible, que es el que más se utiliza ahora. Todo el mundo usa los flexibles porque incluso hay equipos descartables que tienen menor costo y tienen alta tecnología son calibres bien delgados, que pueden ser menos de 6 o entre 6 y 8 Cherrier. No necesitan grandes dilataciones y logran un acceso con una buena visualización, buena imagen y también con la certeza de que los elementos de trabajo nos van a permitir introducir los electrodos para el fraccionamiento, el cálculo y la iluminación posterior de los mismos, dejando generalmente siempre un catéter doble J. Entonces el organismo lo elimina porque tiene peristaltismo del uréter y los elimina estos fracciones que ahora el que mejor resultado da para fraccionamientos más finos, o sea, más pequeños, es el thulium, fibra láser, así se llama. Excelente es para lograr fracciones pequeñas y eliminación espontánea por el mismo paciente. Algunos fragmentos grandes se pueden extraer a través de pinzas, ¿no?, que entran y son maniobrables a través del ureterorenoscopio flexible. También hay otros dispositivos, ¿no?, para extracción de los calculitos, sobre todo de los fragmentos grandes o cuando no tienes la alta tecnología, porque la energía, lo que nos fracciona los cálculos, no crean que solo es el láser. También hay el ultrasonido, ultrasónicas, electrohidráulicas, que también logran el fraccionamiento, pero no logran un fraccionamiento tan fino. Entonces, uno tiene que utilizar diferentes tipos de sonda, como la sonda tipo Dormia, o los cálculos generalmente deben ser fragmentados con litotricia o ultrasonido, que es uno de los más baratos. También el electrohidráulico, que es barato, y el más caro indudablemente es el láser. Y dentro del láser, el thulium fibra óptica, como les digo. Ese es el último, el del 2025. Bien. También se pueden hacer tratamientos de algunos tumores en este tipo de cirugía, ¿no? Y también tratamiento de estrecheces o estenosis de la juntura ureteropiélica. La cirugía renal percutánea con nefroscopio es para cálculos más grandes usando el nefroscopio, que puede ser el estándar de 30 Cherrier o puede ser los mini PER, que son los nefroscopios miniaturizados, que tienen calibres que hasta el momento están por 16, 18, 20 Cherrier. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, endoscopía, solo visualización en la vía urinaria baja. Tenemos pues la uretrocistoscopía, es el examen, el procedimiento de los urólogos que más se realiza, es bastante básico y muy importante para hacer diagnósticos, muy importante para hacer diferentes tipos de diagnósticos de la vía urinaria baja. Tenemos los cistoscopios, ureterocistoscopios rígidos o flexibles. Nosotros a veces pues, en los hospitales y en los centros urológicos mayormente se prefieren los rígidos porque dan mejor calidad de imagen y los instrumentos de trabajo se introducen más fácilmente y se acorta el tiempo, ¿no? Los flexibles de todas maneras son más delgados, más tolerables, todo por el paciente, pero no te dan la imagen
ni la facilidad para maniobrar los diferentes procedimientos que quiere realizar en la vejiga, básicamente. Acá tenemos endoscopía terapéutica, o sea, ya como no diagnóstico, sino como tratamiento. Tenemos la uretrotomía interna, que consiste en abrir la luz uretral. Ya hemos hablado algo de ella, ¿no es cierto? No sé si ustedes tienen grabado, van a repasar que hemos dicho pues de que se utiliza el bisturí frío. Tenemos el tratamiento con láser, que generalmente, le digo, en uretra no son tan aconsejables por problemas de la espongiofibrosis, ese es el término que se usa, que es la fibrosis y estenosis tardía de cuando se maniobra esta zona de la uretra, ¿no? Bien. Tenemos acá ya la resección transuretral, que algunos de ustedes ya habrán visto el procedimiento y el equipamiento que se utiliza, ¿no? Se utiliza el resectoscopio. En esto también se está haciendo mínimamente invasivo. ¿Qué pasa con los resectoscopios? Los resectoscopios vienen de tecnología, pues, del primer mundo. La mayoría son alemanes, son franceses, hay bastantes chinos, pero toditos son por decir, para la raza blanca, la raza negra, blanca básicamente, que está en Europa, y no hay pues resectoscopios más pequeños. Hay hasta calibre 24, pero el estándar es 26. Entonces, como hay que resecar tejidos, el asa tiene que tener un calibre no tan pequeñito. Entonces, no hay resectoscopios, salvo hay resectoscopios pediátricos, ¿no? Para tumores en los niñitos, para las válvulas uretrales posteriores, qué sé yo. Pero a lo que quiero llegar es de que actualmente con la cirugía que se está imponiendo, la cirugía láser para próstata sobre todo, se están utilizando ya camisetas más delgadas, o sea, lo que podría ser, realmente es como un tipo, porque no te necesita resecar nada, entonces son tipos cistoscopios que se les adapta con la fibra láser, va empujando, va despegando lo que les he dicho, el adenoma. Y entonces están utilizando calibres más delgados, o sea, están en calibre 21, que son ideales pues para nuestra raza, que de todas maneras nosotros tenemos en nuestra población orígenes diferentes a los europeos, ¿no? La mayoría más bien tenemos línea directa que viene de los asiáticos. Entonces, las estructuras son un poquito más pequeñas y los calibres que se están logrando con lo que es el tratamiento láser, se están haciendo elementos de trabajo más delgados, ¿no? Acá tenemos más o menos unas imágenes para que vean cómo se realiza la resección transuretral con un asa de corte. También hay asas ya no solo de corte, sino que vaporizan, sobre todo con la energía bipolar. Ahí tenemos cómo se va resecando. O sea, la idea en la resección es hacer un camino que vaya de la vejiga, del cuello vesical, hasta el verumontanum.
hacer un corredor a ese nivel, posteriormente caen los lóbulos laterales y se empieza por un lado y se reseca hasta al verumontanum. Hay que rodear el verumontanum y sacar todo el adenoma. No es un procedimiento tedioso, es cruento, sangra regularmente, pero no tanto, porque rápidamente la técnica se basa básicamente en hacer corte y cuando hay sangradito, no tanto mayor, sino un pequeño sangrado que notamos que sobre todo es arterial o venoso grande, cauterizamos y vamos progresando en la resección. Entonces, esa es la resección transuretral. Tenemos la endoscopía terapéutica de la vía urinaria baja, tenemos terapia prostática con láser, ya hemos descrito, endoscopía terapéutica para el HBP, terapéutica tenemos nosotros, la colocación de diferentes catéteres, también se usa la endoscopía, pues ablaciones prostáticas también hay. De las neoplasias vesicales, lo que se utiliza, hay diferentes escuelas, ¿no? Ante la presencia de un tumor, tú puedes tomar biopsia previa para tener la certeza de que efectivamente es un tumor, para ver las características y para tener un pronóstico más o menos de qué es lo que se viene. Y hay otra técnica que de frente, si son tumores relativamente pequeños, si no son numerosos, puede ser 1 o 2, se les hace resección. Resección, hay que tener buen asa porque no puedes perforar las vejigas, hay veces no tienen paredes muy gruesas. La pared normal de una vejiga está bordeando los 4 milímetros. Entonces, una resección muy, muy generosa me puede perforar. Entonces, hay que tener bastante delicadeza y experiencia en hacer este tipo de cirugía. Porque la idea es efectivamente resecar el tumor, pero no perforar y tratar de sacar parte muscular para ver el grado de infiltración, para tratar de tener un pronóstico y un estadiaje del tumor vesical. Muy bien, eso lo vamos a ver cuando hagamos cáncer de vejiga. Bien, tenemos ya terapéutica, endoscopía terapéutica y la vía urinaria baja. Tenemos la endoscopía transuretral, endoscopía para hacer tratamiento de cálculos vesicales. Ya, la vía percutánea no es tan buena, pues, porque si tienes la vía endoscópica, te demorarás un poco más, pero es mínimamente invasiva, es menos mínimamente que la percutánea suprapúbica, ¿no? Entonces es mejor vía transuretral. Tenemos de la vía urinaria baja, como digo, la vía retrógrada, que esta es de la alta ya, perdón, esto ya tenemos para los cálculos, por decir, grandes, de las cavidades intrarrenales, piélicos o corariformes del sistema colector. Tenemos 2 vías de acceso, la vía retrógrada, que es el urétero renoscopio flexible, que está en una evolución permanente, y es buena vía, y que también sirve para los cálculos grandes, ya, pero siempre tiene la prioridad para cálculos grandes la vía percutánea, que es acceder a través de la pared lumbar, generalmente a acceder y colocar el nefroscopio, que ya le he dicho que el estándar es de 30 Cherrier. Bien. Un ratito.
La vía retrógrada, básicamente por los ureterorrenoscopios o ureteroscopios, ¿no? Fíjate, pueden ser rígidos, que son necesarios en todo el arsenal de la cirugía para cálculos. Los ureteroscopios semirrígidos también necesarios. Y los flexibles, que son los que están en boga, son de los de la última generación, con buena visualización y también con buen acceso a través de, a pesar que son calibres bien pequeños, pero permiten trabajar y introducir los elementos de trabajo necesarios. Acá tenemos los diferentes ureteroscopios. Acá tenemos, este es el rígido, semirrígido y el flexible, ¿no? Son calibres bien delgaditos. Tenemos los diferentes equipamientos necesarios también para realizar bien los procedimientos, pinzas, etcétera, etcétera. Catéteres, ¿no? El catéter de doble J siempre está presente. Pero no están exentos de complicaciones, ¿no? Pueden haber complicaciones como estenosis, que no son inmediatas, son después, ¿no? En el 1%. La abulsión ureteral es una complicación terrible, ¿no? Es cuando el uréter queda dividido en dos, una parte superior flotando y otra inferior flotando. Esa es una complicación mayor, que rara también, no es de que siempre va a suceder eso, porque como estás mirando el procedimiento te das cuenta y no progresas. Si ya ves que has perforado algo, mejor concluyes en ese momento el procedimiento, dejas un catéter doble J, o sea, de autofijación, tanto en las cavidades intrarenales y en la vejiga, y se garantiza el drenaje de la orina que filtra el riñón hacia la vejiga, y va a haber un cierre espontáneo de la zona lesionada. Acá tenemos el nefroscopio. Acá está el nefroscopio. O sea, no tiene visión directa, así recta, sino con angulación. Hay nefroscopios rígidos, la mayoría. También hay flexibles, pero se prefiere siempre el rígido. Acá tenemos el nefroscopio, nos da visión real, ¿eh? A pesar que está angulado, nos da visión real. Tenemos la endoscopía diagnóstica para hacer diagnósticos de la vía urinaria alta, o sea, cuando hay tumores o cuando hay hematuria, podemos hacer diagnóstico con la endoscopía, ¿no? Endoscopía, la nefrolitotomía percutánea para litiasis. Entonces, esta cirugía, más o menos, con la aparición del descubrimiento del nefro pequeño, entre 5, 6, 7 Cherrier máximo. Entonces ahí tenemos hay diferentes técnicas ahora, no solo en decúbito prono, también en supino, depende la preferencia
del urólogo, ¿no? Acá tenemos nefrolitotricsia utilizando energía neumática, que es un poquito más económica. Entonces, esa es la forma del acceso, la succión percutánea y codirigida. Aquí es donde hay bastantes adelantos ahora con la fluoroscopía móvil, que tiene el arco en C, que tiene menos radiación, porque también en algún momento ha habido alejamiento de algunos urólogos de realizar la técnica por las radiaciones, ¿no? Entonces hay que estar bien protegido y tener todos los adelantos para hacer diagnósticos precoces de impregnación radiológica. Entonces hay que tener collares, porque las zonas más afectadas antes daban mandilones, pero el mandilón no te protegía el cuello. Hay que protegerse el cuello. Y hay veces las exposiciones y el afán de solucionar el problema, a veces que son bastante complejos, demoran y la exposición puede ser mayor de lo previsto. Entonces, por eso algunos urólogos se han alejado pero ahora con el avance de la tecnología, los APC tienen también con mínima irradiación y con más protección de cirujano, ¿no? Litiasis renal casi de radiopaca, o sea, se necesita pues un ecógrafo para dirigir bien la punción, las agujas de punción y las guías metálicas para tener el acceso a las cavidades intrarrenales y hacer la dilatación respectiva. Hay diferentes tipos de litofragmentación intracorpórea. Tenemos la litotricia ultrasónica, la electrohidráulica, la neumática y la láser, indudablemente, que ahora, aparte del láser Holmium-Yacht, tenemos el Thulium de fibra láser. Acá tenemos endoscopia terapéutica de la litiasis, cálcica renal, radiopaca. En todas es el mismo procedimiento de dilatación y acceso para lograr el acceso al nefroscopio, y se utiliza la energía disponible. Bien, lo mismo para la extracción de los cálculos. En cuanto a los cuidados postoperatorios después de la ureteroscopía y de la litotricia, suele dejarse un catéter ureteral durante 24 o 48 horas para evitar el edema y el dolor postoperatorio. Las complicaciones de litiasis percutánea, se puede perforar la vía urinaria, el dolor postoperatorio, puede haber fiebre, sepsis. Entonces, eso es importante advertirle a los pacientes de que en un porcentaje relativamente bajo puede haber una complicación peligrosa que incluso tiene mortalidad, que es la sepsis. Las estenosis generalmente son más tardías. La abulsión ureteral pues es una complicación extrema que a nadie le debería suceder, pero es muy complicada. Hay que abrir al paciente y hacer la reparación de esta abulsión. La necrosis aséptica del uréter y rotura de instrumentos, se pueden quedar los instrumentos, puede suceder. Entonces, como resultado, diremos que los cálculos ureterales situados a nivel distal, 80-90%, en el uréter medio el porcentaje de éxito se reduce en un 50%, del 50 al 80%, en el uréter proximal el porcentaje es mucho más bajo, ¿no?
Pero ahora con esto ha cambiado indudablemente. Ahora con el urétero renoscopio flexible, el éxito está garantizado. En todo tipo así esté localizado en la zona proximal, distal o el tercio medio. ¿Por qué? Porque son más maniobrables y tienen una imagen excelente y elemento de trabajo bueno, y como ahora generalmente la tendencia es a usar más láser, entonces se garantiza la fragmentación y la extracción de los cálculos. Es raro que se utilice vía endoscópica para la terapia de la unión piroureteral, pero puede hacerse evitando preferible con energía láser, ¿no? Evitando el otro tipo de energías. La endopilotomía percutánea también es un buen acceso a través del nefroscopio, entrar a la juntura piel-ureteral y hacer la pilotomía, o sea, ampliar la zona estenótica y dejar el catéter. El catéter doble J es una excelente técnica para los problemas de estrechez de la juntura piel-ureteral. Ya, entonces buena técnica es. Para los tumores, igualmente los dos accesos son buenos, la vía con ureteroscopía flexible o con percutánea, nefrotomía percutánea, se pueden resecar tumores, ¿no? Siempre en estos casos, pues, dejar catéter doble J. Carcinomas ureterales se pueden resecar, sí. Acá un esquema de la nefrolitotomía percutánea con un acceso alto. Generalmente el acceso es bajo a través del cáliz posterior, generalmente. Por acá es el acceso mayoritariamente realizado, ¿no? Pero también puede ser por un acceso alto, ¿no? Puede haber un poquito más de complicaciones por la proximidad con la vía respiratoria. Acá tenemos litiasis, cálculos grandes. Nosotros pensamos rápidamente en la nefrolitotomía percutánea, ¿no? Todos estos cálculos muy grandes, con tendencia a ser coraliformes, el acceso debe ser percutáneo, nefrolitotomía percutánea. ¿Cuándo no indicamos la nefrolitotomía percutánea? Cuando hay un problema de uropatía obstructiva, que tendríamos que desobstruir primero y después solucionar el problema litiásico, porque tiene que estar garantizado un buen drenaje. No se indica la nefrolitotomía percutánea cuando hay una uropatía obstructiva distal. También cuando hay litiasis en divertículos. Son muy complicados tener acceso ahí. Mejor ingresa o también en los cálices inferiores. Es complicado una percutánea a veces. Entonces es mejor con el urétero rinoscopio, que tiene por decir, más flexibilidad y da una curvatura exacta. Puede dar hasta 180 grados de curvatura y puede fraccionar con energía láser el cálculo y extraer con pinzas. Ya ves, acá está, no es que no esté indicada la nefroleche, sino que es mucho más compleja realizar una extracción de un cálculo del grupo calicial inferior. Es mejor acceder con ureteroscopía flexible. Acá unas consideraciones anatómicas para realizar sobre todo las punciones.
Se describe que hay una zona avascular. Entonces, en la región anterior, entre la región anterior y posterior, es una zona en que el sangrado es mínimo. Por ahí hay que tratar de introducir la aguja que busca la vía urinaria. La radiación siempre es un problema. Ahora los sacos en C, que es la fluoroscopía móvil, están ya fabricados con menor cantidad de irradiación. Acá tenemos un quirófano, una mesa radiolúcida, con un litotitor neumático, o sea, de los más accesibles económicamente, ¿no? Pero el mejor, ya saben que es actualmente en este momento, es el Thulium fibra láser. Acá tenemos los diferentes aditamentos que se usan. Telescopio, vemos, varía de litotitor, agujas para la punción, dilatadores. Ese es el material que se utiliza generalmente en estas cirugías mínimamente invasivas. Ya en los accesos, los diferentes accesos pueden ser mejor, son en los cálices posterior e inferior que los superiores posteriores. La extracción de los cálculos puede hacerse con pinzas que capturan el cálculo y ahorran utilización de energía. Acá tenemos las contraindicaciones en que no se puede acceder por vía percutánea. Tenemos alteraciones de la coagulación y este es un principio elemental que contraindica cualquier procedimiento endoscópico. Si hay infección, tienes que prever eso y hacerle cultivos respectivos con antibiograma. Y si hay persistencia de infección a pesar de tratamientos adecuados, entrar con antibióticos de amplio espectro, preferible incluso hay veces combinaciones, no solo un antibiótico sino dos, para evitar en algún momento la posible presentación de bacteriemia y posterior septicemia, que es una de las complicaciones más graves que da esta cirugía endoscópica mínimamente invasiva. Entonces pueden haber complicaciones, ¿no? Tanto en el acceso, puedes lesionar algunas otras estructuras, órganos vecinos. Es raro, pero se puede presentar que se lesione el vaso, el hígado, el duodeno, el colon. Es menos del 1%. También se puede lesionar el pulmón y la pleura en los accesos altos. Puede haber como complicación neumotórax o hidrotórax. Entonces, las complicaciones de acceso, la sepsis, se presentan felizmente en un porcentaje bajo, entre 0,5 y 1,5. Puede posteriormente formarse una fístula arteriovenosa o un pseudoaneurisma. Se presenta esto en menos de 0,8%. El sangrado de hematomas siempre se pueden presentar, pero generalmente no son preocupantes. Raro que se necesite una transfusión en estos procedimientos mínimamente, pero puede haber algún sangrado considerable en que en el monitoreo que se les hace postoperatorio inmediato pueda necesitar transfusión. Generalmente es el 1%. En cuanto a las complicaciones de la dilatación, se puede lesionar indudablemente el sistema colector, pero se puede perforar la pelvis renal, 2%. Estenosis infundibulares, las estenosis sí pueden presentarse mayormente, ¿no? Complicaciones de la extracción del cálculo mismo, puede haber sangrado, puede haber extravasación intravascular, retroperitoneal o urinoma.
sea que se perfore y se extravase orina. Quedan fragmentos residuales. Se considera en general que una buena operación de un cálculo, para ser exitosa, tiene que haberse eliminado, extraído más del 85-90% de la masa litiásica, ¿ya? Entonces, eso hay que tener presente. En cuanto a la mortalidad por nefrolitotomía percutánea, es bien baja, menos del 1%. Entonces, la ureterolitotricia endoscópica, o sea, la utilización de los ureteroscopios, se está imponiendo para buena parte de los tratamientos, sobre todo a nivel ureteral. Y algunos cálculos complejos, difícil de acceder con la nefrolitotomía percutánea, sobre todo en los cálices inferior o los que están en divertículos, ¿no? Como habíamos dicho antes. Entonces acá tenemos litiasis ureterales, litiasis del uréter intramural. Acá tenemos litiasis del uréter superior. Tranquilamente eso debe salir con una ureteroscopía flexible. Acá tenemos las estrecheces, entre comillas, que le habíamos explicado anteriormente, que son las zonas en que hay menos calibre del uréter. En la juntura pirureteral tiene 2 milímetros en promedio, que es equivalente a 6 French, que son generalmente los calibres que se utilizan en los ureteroscopios flexibles. Hay en el uréter medio proximal hay un calibre mucho mayor. Miren, el uréter no es como un tubo, hay zonas bien que tienen calibre mucho mayor, que pueden llegar hasta para 30 French, pero hay zonas estrechas, que son las que les dijimos. Las 3 principales son a nivel de la juntura pilureteral. Otra es cuando cabalga el uréter en los vasos ilíacos, que tiene 4 milímetros, o sea, 12 French. Y en la unión, ya en la entrada del uréter a la vejiga, o sea, el intramural, que tiene 3-4 milímetros, igual de 9 a 12 French. Eso hay que tener presente. Entonces, si la vejiga está muy distendida, es difícil el acceso al uréter, o sea, a través de los meatos ureterales. Por eso la vejiga no debe estar tan distendida. Para introducir los dilatadores o el ureteroscopio flexible, no es conveniente que esté muy distendida la vejiga. Entonces tenemos los diferentes instrumentales que son complemento de los ureteroscopios, los catéteres. Entonces aquí también hay dilatadores hidráulicos, ¿no? Balón, para no utilizar dilatadores rígidos, que generalmente son de un material tipo plástico, ¿no? Entonces, esta es otra modalidad de dilatación ureteral, para posteriormente dilatado pueda acceder rápidamente el urétero renoscopio flexible. Hay dilatadores rígidos, sí, hay, que progresivamente se va aumentando el calibre. Acá tenemos el ureteroscopio rígido y abajo tenemos una pincita muy útil, que es la dormia, en que uno, con acceso a través del meato ureteral, llega al cálculo y abre la canastilla para tratar de que se inserte ahí el cálculo,
luego se tracciona, se fija y se jala el cálculo, ¿no? Esa es la dormia. Entonces, acá está un urétero o renoscopio rígido, la posición, ureteroscopía derecha, la pierna izquierda en leve flexión para acceder al lado derecho. Y la pierna derecha en leve flexión para acceder al lado izquierdo. Ya tenemos, hay guías ureterales. Siempre hay que introducir una guía a veces para que sea más fácil el acceso. Acá tenemos una guía ureteral para posteriormente realizar las dilataciones. Primero se introduce la guía, después empiezan a progresivamente introducir los dilatadores para dilatar el meato ureterovesical. Y después ya entra el ureteroscopio, en este caso es rígido. Pero para los flexibles hay contraindicaciones relativas para los procedimientos ureteroscópicos muy grandaza, ¿no? Bajo la dificultad por la fricción del piso sucede a través del urétero. Una de las contraindicaciones relativas podría ser una la introducción del urétero renoscopio flexible. Cuando hay fibrosis retroperitoneal, hay estrecheces en casi toda la extensión del urétero. Cuando hay antecedentes de radioterapia previa, cuando hay antecedentes de cirugía pelviana también, anomalías ortopédicas, o cuando hay un urocultivo positivo también, ¿no? Está contraindicado. Las complicaciones de la ureteroscopía, lesiones mucosas, estenosis, perforación. Entonces, esta sí es una complicación que es un poquito más frecuente en las ureteroscopías, que se perfore la pared, es una pared delgada relativamente. La abulsión es rara, pero es una complicación muy severa. Pues generalmente siempre hay sangrados que son discretos, injuria térmica, extravasación de líquidos, puede haber, ¿no? Extravasación de orina, pero si no es en condiciones considerables, no amerita un drenaje mínimamente invasivo. Pero de todas maneras, siempre hay que estar vigilantes. Infección sepsis es una complicación grave, pero afortunadamente rara. Lesiones de órganos vecinos también eso es raro. Y lesiones vasculares también son complicaciones de presentación rara. Ahí tenemos litiasis vesicales. Las indicaciones, la única indicación de cirugía abierta para litiasis vesical es cuando es mayor de 5 centímetros de diámetro, o sea, como un huevo de gallina. Si es así, es mejor hacerle una apertura de la pared suprapúbica y sacar rápidamente el cálculo. No se aconseja vía endoscópica porque aparte de que va a demorar bastante el procedimiento por la cantidad de masa litiásica que hay que usar mucha energía y lo más caro pues de estos procedimientos es la utilización de varias fibras láser. Cada fibra láser está encima de $1,200.
Entonces, para destruir semejante masa litiásica se necesitan varias fibras. Entonces, el costo es muy alto y el tiempo también de extracción, de fraccionamiento y extracción de estos cálculos es mayor, ¿no? Entonces, la única indicación ahora de la cirugía abierta para litiasis es cuando el cálculo vesical es mayor de 5 centímetros de diámetro. Entonces ahí tenemos vías de abordaje, ¿no? Para extracción de cálculos. Hay contraindicaciones relativas y para hacer procedimientos endoscópicos en general, la infección activa urinaria es una contraindicación para extraer cálculos vía endoscópica, vesicales nos estamos refiriendo. Si la litiasis es mayor de 5 centímetros, entonces hacerle cirugía abierta. No se debe hacer cirugía por abajo, endoscópica. Ya, bien. Ahí hay otras contraindicaciones como que no hay acceso, ¿no? O sea, una uretra muy patológica. O también cuando hay infecciones de la pared abdominal, se debe evitar procedimientos endoscópicos bajos. Entonces, esto de no olvidarse de tratar la causa es importante, porque uno a veces quiere sacar el cálculo por decir, ¿no? Quiero sacar un cálculo vía percutánea usando por decir, un nefroscopio estándar. Pero tengo que estar seguro que todo el uréter, toda la vía ureteral, en las junturas pielureterales, a nivel del cuello vesical o de la uretra, son permeables. O si no, tengo que hacer la corrección respectiva antes de hacer la extracción del cálculo. O sea, tengo que estar seguro que toda la vía urinaria está permeable, o sea, no hay estrechez en algún sitio. Para hacer cualquier procedimiento mínimamente invasivo hay que garantizar. Estos son los lentes que tiene el telescopio. O sea, no crean que es un solo lente que ve, generalmente son varios lentes. Por eso es que cuando manipulemos el telescopio, no podemos doblarlo porque rompemos un lentecito y ya no vamos a ver nada. Vamos a ver, lo único que vemos es oscuro. Entonces hay que tener mucho cuidado en el telescopio, en la limpieza, en la manipulación del telescopio. Esto hay que adiestrar indudablemente. No adiestrar, sino poner en conocimiento al personal responsable, que generalmente son licenciadas en enfermería, especializadas en manejo y la conservación y la puesta a punto de todo el equipo mínimamente invasivo. Entonces ahí tenemos un resectoscopio. Acá tenemos pues un cistoscopio flexible, acá tenemos un nefroscopio, un heterorrenoscopio rígido. Acá tenemos cómo maniobra, cómo trabaja el urólogo. Son procedimientos totalmente estériles. Acá tenemos la dorme, que ya la habíamos visto antes, cómo atrapa los cálculos. Acá los dilatadores ureterales tipo Alken son tipo plástico que van dilatando progresivamente. Primero se introduce el guiador, después se va dilatando hasta que se llega al calibre que deseas, ¿no? Para introducir
el ureterorrenoscopio. Ahora no se necesita dilataciones tan mayores como 18, pero con que dilates 10 a 12 ya ingresa fácilmente el ureterorrenoscopio flexible. Muy bien. Entonces, eso es lo que teníamos que exponerles el día de hoy. No sé si habría alguna pregunta. Es un tema muy en boga porque son cirugías que están empoderándose dentro de todo el manejo de las afecciones, sobre todo litiásicas, o algunos tumores. Entonces, son las indicaciones precisas, ¿no? En que la endurología se ha empoderado y está cada vez reafirmando su prevalencia y su preferencia, ¿no? Y cada vez hay adelantos porque se va logrando cirugías mínimamente invasivas, más mínimamente invasivas. Bien, entonces no hay preguntas, entonces quedamos ahí y hasta